Oficialmente nos vamos de Canadá. Acompáñenos en este día, les vamos a contar absolutamente todos los detalles de por qué nos vamos de este país. Definitivamente hay que empezar por el inicio y la realidad es que esto no lo saben muchas personas, quizás algunos sí que nos seguían antes, pero nuestro sueño de Canadá fue primero que este sueño de crear KM con pasaporte. Cuando Cami y yo nos conocimos, algo que nos unió muchísimo fue esa pasión que teníamos por viajar, las ganas de querer vivir la vida diferente, de vivirla al máximo. Nosotros no queríamos ser para siempre esa persona que se quedaba trabajando de 8 a 5 en el mismo cubículo y que se quedaba viviendo pues como esa vida tan estática. Nos cuestionamos y empezamos a botar ideas de qué era lo que queríamos hacer en la vida. Se nos ocurrió abrir un negocio, luego dijimos, incluso locamente, vámonos a viajar por el mundo, pero ni siquiera teníamos ideas de cómo eso económicamente podía ser sostenible. Hasta que en algún momento llegó a nuestro conocimiento todo lo que estaba pasando en Canadá, cómo estaba recibiendo muchísimas personas y para nosotros eso empezó a resonar con lo que queríamos hacer. Parecía que Canadá era el camino que queríamos tomar para al menos irnos de una manera estructurada del trabajo que teníamos, en el que nos pagaba muy bien, en el que nos gustaba muchísimo, en el que cada uno había cumplido muchas metas y sueños realizándolo. Y lo primero y más importante, un buen almuerzo. Para poder llegar a esto, obviamente empezamos a consultar por muchas partes, muchos medios, redes sociales, medios corporativos, embajadas de Canadá, de cómo venirnos acá, y nos dimos cuenta que la mejor manera de poder hacerlo es por vía estudio, donde uno de los dos tenía que estudiar. En este caso, Manu fue la que estudió y escogimos un plan que se adaptara como a lo que nosotros teníamos en mente, que era el tema del turismo o hablar de viajes. A la par, nosotros estábamos abriendo una página en Instagram que a hoy se llama KM con Pasaporte, donde básicamente queríamos darle una visión distinta de lo que era para nosotros viajar y compartirlo. Pues resulta que en pocos meses esa cuenta se disparó exponencialmente y nos dimos cuenta que realmente había mucha comunidad, mucha gente que le interesaba esto de viajar y de la forma que nosotros lo hacíamos. Para nosotros en ese momento KM no era un negocio ni nada distinto a querer compartir lo que nosotros vivíamos, cómo se viaja, conseguir vuelos baratos, básicamente ayudarle a la gente a que viajar fuera un parche como lo era para nosotros, como lo es para nosotros. Entonces simplemente poquito a poco fuimos creando esa comunidad. Oigan, pero algo que no hay que omitir es que igual todo este proceso de venir a Canadá nos tomó más de un año y en ese año que creció a la par KM fue como que nos fue quitando la venda de los ojos, como miren todo esto que ustedes pueden crear. Cada día se nos ocurría una idea diferente que simplemente no la ejecutábamos porque teniendo un trabajo que era de 8 a 5, pues pero un 8 a 5 entre comillas, porque por ejemplo Cami o yo a veces teníamos que trabajar hasta las 10 de la noche, Cami los fines de semana, pues nos dejaba muy poco tiempo y espacio para dedicarnos creativamente a eso que tanto nos apasionaba. Entonces venir a Canadá también era una forma de darle un respiro a esta mente, al cuerpo y decir, bueno, empezamos de nuevo, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a explotar esto que tanto nos gusta? Oigan, y un recuerdo muy puntual que yo tengo y algo muy bonito que nos pasó fue que en el tiempo previo a nuestro matrimonio, a nuestra luna de miel, a nuestro viaje, yo salí antes de nuestro trabajo, entonces yo tenía tiempo libre y empezamos a crear un montón de cosas que podíamos hacer con KM, empezamos a crear las guías de viaje digitales que las pueden comprar, empezamos a diseñar cómo íbamos a ofrecer las asesorías de viaje que tanto nos pedían pero que tanto miedo nos daba dar, empezamos a pensar esos viajes con amigos KM que queríamos hacer pero por tiempo y nuestro trabajo nunca pudimos y empezamos a soñar en grande y dijimos, fue pucha, que hay muchísimo por hacer y de verdad que por minuto hay una idea nueva, algo nuevo que queremos crear, pero de alguna manera empezamos a decir, listo, en Canadá lo hacemos, porque allá es donde vamos a tener esa mentalidad y esas ganas de hacerlo, pues ese paso a paso, lo que queremos hacer. Sin embargo, ahí de pronto estuvo el error, porque en realidad estas cosas nosotros las podemos hacer desde cualquier lugar del mundo, pero pues ya estábamos en este camino de Canadá. Sí recuerdo un momento en el que Cami, estábamos esperando que nos dieran la visa y yo le dije, ¿qué pasa si no nos la dan? Yo ya no quiero seguir trabajando en esto, yo quiero seguir con KM, este es el sueño. Cami me dijo, yo lo veo igual, ¿qué te parece si nos vamos a viajar por el mundo? Dejemos todo y vámonos a viajar. Y yo le dije, me muero del pánico, no soy capaz, si no hay algo estructurado detrás, que sepamos cómo lo vamos a hacer, cómo nos vamos a financiar. Yo no soy de dejar todo e irme simplemente. E incluso él me dijo, así nos den la visa, ya no vayamos a Canadá y sigamos viajando y nutriendo, porque finalmente con eso nos está yendo muy bien, estamos creciendo cada minuto, la gente nos respalda, estamos haciendo unos amigos increíbles virtualmente. Y yo le dije, amor, realmente no soy capaz de dar ese paso tan grande, empecemos por Canadá,
a ver cómo nos va. Claramente cuando llegas acá tienes que buscar cómo financiarte. De alguna manera este país o esta ciudad en la que nosotros estamos, que es Vancouver, es una de las ciudades más caras de Canadá. Cuando estamos diciendo que es cara, es realmente cara. En esta búsqueda de cómo financiarnos empezamos a trabajar por medio de mi fotografía. Sin embargo, en esa búsqueda de trabajo nos dimos cuenta que cuando llegábamos a la casa después de hacer eso, a crear para KM con Pasaporte, era un boom total. Surgían ideas, salíamos y creábamos, buscábamos clientes, buscaba conexiones, las empresas nos copiaban, nosotros hacíamos alianzas y queríamos tener nuestra libertad, que es la que tenemos en este momento de poder crear libremente para KM con Pasaporte. Estamos hablando que realmente nosotros sabíamos que teníamos que hacer lo que realmente nos hacía vibrar a nosotros, independiente de cuál fuera el resultado. Esta experiencia de KM no contaba para la residencia canadiense porque teníamos que estar trabajando con una empresa para que eso verdaderamente sumara como puntos para pedirla. El proceso de residencia a través de estudio, también hay varios momentos en los que tú no puedes salir del país en absoluto. Entonces nos empezamos a cuestionar si a nosotros lo que verdaderamente nos mueve es viajar, ¿cómo vamos a pasar 2, 3 o hasta 4 años completamente quietos en Canadá, sin mucho más por conocer, esperando simplemente a que nos den un papel que finalmente nunca fue eso que nosotros anhelábamos? Nosotros solo queríamos vivir algo diferente, ir a otro país, vivir ese sueño de Cami de conocer otro país, yo también que quería salir de la rutina, pero nosotros nunca nos obsesionamos con ser residentes canadienses, así que parecía un precio demasiado alto para pagar a cambio de nuestros sueños. Entonces decidimos seguirle dando la oportunidad a Canadá, pero hubo un momento determinante que cambió absolutamente todo, y fue mi estudio. Empecé a notar que el estudio no era tan estratégico como creíamos al inicio. Las materias que estaban ofreciendo eran demasiado tradicionales y nosotros estamos en la parte más poco tradicional del turismo, donde se habla de todo el tema de la presencia en plataformas digitales, de experiencias turísticas salidas de lo común, de estos viajes de amigos KM que no tienen nada de tradicional como un viaje de una agencia de viajes. Entonces en realidad ese conocimiento se me estaba quedando corto. Incluso en un punto yo le dije a Cami, cuando yo vaya aprendiendo traigo ese conocimiento para que tú también lo tengas, pero pasaban los días y no había nada que compartirle, y aunque yo traté de verlo con muy buenos ojos porque me encantaba aprender sobre esta industria que tanto me apasiona, tuve que ser muy honesta con Cami y decirle: amor, siento que esto no está siendo estratégico para nuestros planes, porque si algo sabemos él y yo es que la experiencia de viajar está 100% en hacer la práctica, en todo lo que hemos hecho nosotros viajando, no en lo que nos está ofreciendo esta universidad. Otro tema bastante crítico era el ambiente estudiantil en esta universidad. Era evidente que todas las personas vinieron simplemente para obtener una ciudadanía, una residencia, y no se esforzaban en lo más mínimo. Tuve muchísimos momentos de estrés y de rabia, creo que hasta lloré. Le decía a Cami: no puedo más con esta gente, literalmente la estaba cargando, o sea, yo la sentía acá, el peso era demasiado, haciendo trabajos finales del 30% donde yo hacía prácticamente todo. Entonces le dije: ¿para qué estoy haciendo esto? Realmente no nos está aportando KM, me está quitando tiempo de lo verdaderamente importante, de crear nuevas oportunidades para nosotros de negocio, de que podamos hacer este KM rentable para nuestro día a día, y ya no veo el punto. O sea, antes era al menos por el estudio, pero realmente calidad de estudio acá en Canadá no la veo. Creo que también tiene mucho que ver que vienen personas de todo el mundo. Tú solo estás viendo clase con estudiantes internacionales, y para tú tener una base homogénea de conocimiento de gente que viene de la India, de Nepal, de China, de Japón, de donde sea, es tan difícil que casi que la base es cero. Entonces realmente hubo momentos en los que le dije a Cami: me siento de vuelta en el colegio. Así que el día que teníamos que pagar el segundo semestre, Manu se levantó con una corazón y dijo: no, amor, no va más, no vamos a seguir estudiando, paramos la universidad y vamos a andar el mundo. Obviamente yo estaba de acuerdo, pues porque fue mi primera propuesta desde el inicio que estábamos en Colombia, y acá estamos. Y oficialmente hoy nos vamos de Canadá. Adiós. Nos vemos en otro país. Seguimos en camino porque creen que Canadá es cerquita de Colombia, quedan la puta mierda. Escala y continuamos.
Uy, pasito, pasito, señor, pasito. Tengo identificado si algo le pasa a mi maleta. Pero si es el Sandal. Cosa, ¿por qué me enreda la vida? Ay, qué rico verte. Como siempre llegamos a la misma conclusión. Esta vida hay que vivirla por nosotros, por nuestros sueños, por los caminos que nosotros elijamos, así los cambiemos 1000 veces, porque solamente tenemos una y nosotros planeamos vivirla al máximo. Vamos a estar de vacaciones acá en Medellín, que es nuestra base principal. Vamos a estar también en otras partes de Colombia, volvemos y nos volvemos a ver en otra parte del mundo seguramente. Hasta la próxima.